¿Qué tal? Ante todo, gracias por invitarme de vuelta. Creo que ya con ustedes hemos estado en un par de ocasiones. Creo que en gran forma son como una gran familia para mí, una extensión de lo que han sido estos últimos años. Cuando hablamos con Sol, tengo que decir que no dudé un segundo en reunirme con ustedes en el día de hoy. Para mí es un honor, es un placer. Y básicamente lo que voy a hacer es tratar de alguna manera de contar un poco lo que vivimos habitualmente nosotros en las montañas, pero más que nada en asociación a lo que estamos viviendo todos en estos momentos, que es una situación tal vez nada usual y hasta tal vez compleja. Um, en primer lugar, ¿qué es lo que puede motivar a uno, eh, en mi caso, a escalar montañas, en el de ustedes, el estar con UTEDIC o trabajar en sus propias áreas de trabajo? Yo desde que tengo memoria, desde que soy chico, quise siempre dedicarme a los deportes. Con el tiempo se hizo evidente y mucho más cuando descubrí el empezar a salir a las montañas y escalar montañas, que mi pasión era básicamente el dedicarme al montañismo como profesión y, a ver, abocarme definitivamente a esto, al escalar montañas. 10 años después de haber empezado a escalar montañas de forma, eh, a ver, temporaria o, por llamarlo de alguna manera, como un hobby, tomé la decisión de dejar mi profesión de ingeniero agrónomo para ser un profesional del montañismo. Y ahí es donde surgió para mí, en gran medida muy importante, el escalar Everest, que es la montaña más alta del mundo. Ahora, esto es indudablemente un objetivo difícil. Para mí era complejo el encarar esto de forma solitaria, con lo cual me uní a una expedición que ya estaba conformada y que me aceptó después de varios meses de conversar, de negociar, por llamarlo de alguna manera, mi participación en el grupo. Entre ellos era que yo estaba aceptado en el grupo, pero para ser un integrante de una expedición. Y esto fue sumamente importante, no solo en el comienzo de la expedición, sino a lo largo de toda la expedición, donde de pronto uno encuentra que uno puede estar personalmente motivado a escalar hasta la cumbre más alta del mundo, pero es indudablemente mucho mejor tener éxito y también alcanzar un objetivo propio si uno lo hace acompañado. Son muchísimas las veces en que uno comienza a flaquear, a dudar o tal vez a querer retroceder. Y lo importante es encontrar en los compañeros mismos de expedición su motivación o su energía para poder seguir adelante en los momentos en que esto es complejo y a su vez poder contagiar el entusiasmo y la motivación o lo que a uno lo mueve para que las otras personas con las que estamos escalando también se vean motivadas. Eh, Hace justamente 25 años, el 15 de mayo, logré alcanzar la cumbre del Everest, llevar la bandera argentina hasta el punto más alto del mundo, pero esto se hizo siempre evidente. Lo logré junto con Apa Sherpa, que es la persona que ven en la fotografía con una gorra roja, nativo de la región del Monte Everest, una persona que sin saber leer y escribir conoce la montaña eh, muy bien, mucho mejor de lo que yo la conocía. A su lado estaba Arita Sherpa, también nativo de la región del Everest, y Nimarita Sherpa, el hermano de Apa. Y junto a mí, Brad Bull, también de Estados Unidos. Eh, y honestamente, para mí lo importante era, como les comenté en un principio, el poder dedicarme a esto que me apasionaba, que era el montañismo. El estar siempre en un entorno natural, que es
muchas veces difícil de vivir en él. Básicamente las montañas creo que no fueron hechas para que nosotros los seres humanos vivamos en ellas permanentemente, con lo cual uno está constantemente encarando situaciones que son complejas y muy difíciles. Es importante que nos adaptemos a las condiciones que la montaña propiamente dicha impone, eh, el empezar cuando el hielo está duro para poder escalar con más eficiencia, para poder moverse más rápidamente sin deshidratarse uno. Pero después también lo que sucede muy frecuentemente es que nos encontramos con tormentas que nos obligan a retroceder, que nos obligan a volver al campamento base, que nos obligan una y otra vez a adaptarnos a las condiciones que la montaña propiamente dicha está imponiendo. Y esta imagen para mí tiene algo muy importante con lo que estamos viviendo hoy. Uno, si bien estamos en la montaña, en un lugar lejano, en un lugar totalmente aislado del resto del mundo, tratamos de unirnos como grupo y de sobrellevar estas condiciones que son extremas por un lado, pero también con frecuencia adversas, a un punto tal en el cual nos obligan a quedarnos como hoy durante muchos días quietos en el campamento base y esperando a que las condiciones mejoren. Y acá una vez más es importante el trabajar en equipo para de pronto salir adelante, a veces en condiciones que son poco ideales. Yo de alguna manera siento que hoy mismo, cuando las condiciones de la pandemia se están aliviando o de pronto empiezan a haber otros elementos como la parte económica que todos vivimos, es importante salir adelante, empezar a avanzar, empezar a progresar, pero haciéndolo saliendo de la zona de confort, en la que uno tal vez siente que encuentra en nuestras casas en las cuales estamos hoy tal vez encerrados o hemos pasado varios momentos. Tenemos que enfrentarnos tal vez a eh, condiciones que no son las ideales. En el caso de las montañas, por ejemplo, el Monte K2, una expedición en la cual estuve en el año 2011, habíamos planeado con establecer 4 campamentos nada más. Y justamente por lo malas que estaban las condiciones climáticas, vivíamos tormentas cada 2 o 3 días y terminamos estableciendo 9 campamentos en lugar de 4. O sea, éramos nosotros los que teníamos que adaptarnos a lo que básicamente el clima y la montaña nos estaba imponiendo. No podíamos de pronto cerrar los ojos y decir, listo, salgo para arriba, aunque estemos en una tormenta o enfrentemos avalanchas y de pronto perder alguno de los integrantes. Esto implicaba ascender la montaña, volver a bajar, quedarnos en el campamento base un par de días, otra vez volver a subir, hasta de pronto tener éxito y poder alcanzar la cumbre. Esto se hace muchas veces con paciencia, con perseverancia, ejercitando tal vez esto de adaptarse o la resiliencia, el estar constantemente eh, ajustándose a las condiciones que de una manera u otra nosotros mismos no podemos controlar o manejar. Y de esta misma manera me sucedió a mí en lo que es la vida terrenal, si lo quieren llamar así, que fue cuando mi esposa Victoria fue diagnosticada con cáncer en el año 2012, después de volver del Monte K2, donde estuve trabajando con National Geographic, que era también otro de los objetivos que tenía yo como eh, visión profesional, digamos, trabajar en las montañas, pero también fotografiar para una revista como lo era National Geographic. Ahora, en esos momentos, dadas las condiciones que estamos viviendo en familia, eh, dejé de salir a las montañas, dejé de ir a las expediciones que me llevaban 3 meses o 4 meses de distanciamiento de mi familia. En esos momentos ya no era posible hacerlo. Y tuve la suerte de ser contratado por una expedición al Polo Norte, una expedición argentina, donde básicamente las condiciones eran distintas a las que encuentro muchas veces en las montañas. Al ser un terreno plano, los peligros son mucho menores. Habíamos contratado un guía que conocía y muy bien el terreno, un guía de España, cosa que aseguraba mucho que
yo pudiera salir de casa, pero más aún quedarme tranquilo yo con que iba a tener buenas probabilidades de volver a casa, no estaría arriesgando mi vida y con ello eh, el sostén de mi familia, que eran mi esposa y mi hijo en esos momentos con apenas 7 años de edad. Eh, Esta expedición nos llevaría tan solo 2, tal vez 3 semanas, en oposición a lo que implica ir a las montañas de 8.000 metros de altura en los Himalayas, donde estamos 4 meses a veces. Um, Algo que sucedió y era determinante para nuestra expedición es que nuestro objetivo principal no era que llegara uno de nosotros o dos, sino que llegáramos todos al Polo Norte, el grupo completo. Y el segundo día de marcha, dentro de los 12 días que teníamos planeados, el líder de la expedición, Víctor, comenzó a deshidratarse. Y acá es donde nos unimos todos, los 8 integrantes de la expedición, y decidimos quitar todo el peso del trineo de Víctor y distribuirlo entre los trineos de todos nosotros. A punto tal que se hacía muy difícil la marcha con más de 55 kilogramos en el trineo de cada uno de nosotros, pero lo importante fue en esos momentos el que Víctor también llegara al Polo Norte con nosotros. Y acá esto implicó un esfuerzo muy grande por parte de todos nosotros, de Víctor, el hidratarse, el responsabilizarse de recuperarse físicamente, y el nuestro, el asegurarnos de que Víctor mismo llegaba con nosotros al Polo Norte, cosa que hicimos el 22 de abril de 2016. Y realmente creo que, a ver, lo importante que pude aprender en las montañas, en el Polo Norte, por sobre todo, fue que es muy importante vivir la vida, disfrutar de la vida. En nuestro caso, con Victoria y con Liam, Victoria falleció hace 1 año y medio. El haber retrocedido de lo que fue mi carrera como profesional en las montañas, el dedicarme a mi familia, el buscar un equilibrio entre lo que era en esos momentos prioritario, que era para mí el estar junto a mi esposa cuando necesitaba de mi presencia, junto a mi hijo que necesitaba de mí día tras día, y poder salir en algún momento para ir al Polo Norte, como lo hice con Víctor, con Mauricio y con varios más. Um, Fue claramente importante disfrutar de la vida, pero también priorizar un momento que fue totalmente inesperado para nosotros como familia, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy, meses después de su muerte, eh, estoy muy tranquilo en cuanto a que pude ajustarme eh, sorpresivamente a las condiciones que nos imponía la vida misma. Y lo mismo veo en el día de hoy, en que de pronto tengo que quedarme también acá en Buenos Aires, como todos ustedes lo tienen que hacer, en casa, cuidando tal vez a mi pichón, que ya me pasó en una cabeza en altura, eh, y tal vez mirar estas imágenes. A mí lo que me llevan hoy a pensar es básicamente agradezco muchísimo haber tomado la decisión de dedicarme al montañismo como profesión, el desarrollarla, el escalar el Monte Everest, el trabajar con National Geographic y después también el saber retroceder cuando de pronto el estar junto a Victoria y a Liam así lo requería. Eh, Creo que es eso de lo que se trata de la vida, es de pronto el saber transitarla priorizando lo que es importante para nosotros, pero también lo que es importante para aquellas personas que nos rodean y que son importantes en nuestra vida. Tal vez más importante aún el priorizar a aquellos que nos quieren, a aquellos a quienes nosotros queremos y que nos hacen plenos, que nos hacen humanos. Creo que es muy importante el cuidarnos como sociedad, eh, el cuidarnos nosotros por cuidar a los otros, en cierta medida, o en gran medida, como para después estar satisfechos tal vez el día de mañana en que nos toque, tal como el caso de Victoria, ¿no es cierto?, de despedirnos de esta vida y saber que hemos dado de nosotros lo mejor posible. No sé si tienen preguntas, creo que da más para, me interesa más la interacción entre nosotros que el estar hablando constantemente yo en este momento.
Gracias, Tommy. Acá hay preguntas. Preguntan, ¿el desafío es físico o mental? ¿Cuál es más importante? Los dos. Creo que es sumamente importante y pondría otro elemento en el medio, que es la preparación, el entrenamiento, la capacitación. Yo creo que muchas veces pensé que el estudiar agronomía era algo totalmente inútil para mí, y creo que no lo fue. Fue importante aprender a terminar una carrera que no me gustaba, en la que estuve 7 años en lugar de 5, como era el plan de la carrera. No me gustaba estudiar, no me gustaba la agronomía. Me gusta más estar afuera en las montañas o en un entorno natural, pero de pronto el terminar algo que había empezado fue muy importante. Y eso tuvo mucho que ver con el ejercicio mental. Ahora, si yo no hubiera estado bien entrenado físicamente o bien preparado técnicamente para escalar una montaña, no habría alcanzado la cumbre del Everest, por más motivado que hubiera estado. La parte mental me sirvió una y otra vez, como les contaba recién, por dar un ejemplo. La mañana en que llegué a la cumbre del Everest, los primeros pasos fueron durísimos. Estaba muy entrenado, estaba bien aclimatado, pero en ese momento lo que logró que yo siguiera adelante fue mi cabeza y el ver a otras personas que estaban saliendo hacia la cumbre en esos momentos. Ya ahí también tuvo que ver un poco el orgullo, el tal vez engañarme a mí mismo diciendo no puedo ser tan tonto como para retroceder o no avanzar, no dar ese primer paso que dieron los demás. Eh, Creo que hay un equilibrio entre muchas cosas. Somos una unidad, no podemos dividir mi cabeza con lo físico. Yo estaba muy preparado, muy comprometido desde antes de salir del campamento base hacia la cumbre. eh, Estaba muy entrenado. Ahora, la cabeza tuvo muchísimo que ver. Bueno, acá hay muchas preguntas que tienen que ver con el aislamiento. Acá Sí. Tobías pregunta si el aislamiento que pasaste en las montañas, los días previos a hacer cumbre, te ayuda a enfrentar el día a día en la cuarentena de hoy, por ejemplo. Y otra pregunta que tiene que ver con lo mismo, dice, ¿cómo alentarías a aquellas personas que tienen mucho miedo hoy al COVID y que se encierran? Desde tu experiencia, ¿cómo alentarías a salir al mundo, a dar el primer paso? Y creo que, a ver, sin saberlo, por eso también saqué el tema de Victoria y mi familia, ¿no? Eh, Durante muchos años estuvimos en las montañas. Uno piensa que el ir a las montañas es algo que uno hace individualmente, pero somos grupos de personas que salimos a las montañas y nos aislamos, estamos en lugares remotos. Eh, Muchas veces estamos encarando eh, obstáculos que los tenemos que superar como individuos en la montaña, pero estamos aislados en una montaña, ascendiendo y descendiendo, pasando varios días, 40, 50, en el caso del K2, 90 días en el campamento base y superando dificultades, superando condiciones adversas. Tuvimos que extender muchas veces las expediciones para poder alcanzar la cumbre. No nos alcanzaba con lo que habíamos planeado originalmente. Entonces, sí, esto me sirvió y mucho. Y la prueba de fuego para mí vino, en primer lugar, cuando Victoria fue diagnosticada con cáncer. Yo podría haber optado por de pronto decir, bueno, me sigo dedicando al montañismo y listo, que se arregle ella mientras estoy fuera. Y no, no, a ver, me deja muy tranquilo hoy haber sabido retroceder y cerrar las puertas a National Geographic, que me ofreció una y varias veces el trabajar con ellos por, por el impacto positivo que tuvo el artículo que había hecho en el K2. Yo creo que estaba en la cresta de la ola a nivel profesional en muchos aspectos, en lo fotográfico y en lo de montañismo, en el año 2012. Y tal vez en el mejor momento de mi carrera es cuando lo que hice es dar un paso atrás y dedicarme a mi familia. Y creo que eso me sirve mucho hoy en que también tengo que estar acá aislado. Yo creo que estas son cosas que uno va aprendiendo a lo largo del camino. Y también por eso saqué el ejemplo con esta fotografía, donde éramos 5 personas moviéndonos entre medio de las montañas, pero en una tormenta. Es muy importante salir de esta zona de confort en la que estamos, el animarse a veces a enfrentar esto que es un desafío.
que es el interactuar con otras personas que pueden estar contagiadas sin saberlo nosotros. Y para eso lo mejor que podemos hacer es maximizar los recaudos o los cuidados que tenemos con nosotros mismos en primer lugar y después en nuestra interacción con los demás. Es el salir con barbijo, el cambiarnos la ropa y el bañarnos cuando regresamos a casa donde estamos cuidando a los demás. Yo creo que si hacemos las cosas bien, se puede salir e interactuar. Ahora, por otro lado, implica que también sigamos estando encerrados un tiempo más, posiblemente. Hoy estaba escuchando una conferencia de la persona que está a cargo del Departamento de Epidemiología en Estados Unidos y está hablando de varios meses más de aislamiento en estas condiciones en las que estamos todos. Tal vez pensar que esto va a pasar en una semana o en 2 semanas es una ilusión. Yo creo que el normal que estamos viviendo hoy y que vamos a vivir en unos meses es muy distinto al que hemos vivido hace un año. Entonces tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir cuidando a los demás. Bien, hay preguntas sobre los equipos, ¿no? En estas situaciones extremas, pregunta, ¿cómo se resuelven, por tu experiencia propia, los disensos en los grupos? ¿No? En decisiones que, imagino que subiendo, no sé si el Everest, pero el Everest, el K2 y demás, hay momentos de decisiones que son estratégicas, que tienen que ver con salvarse la vida o no, y bueno, hay gente que va a querer subir igual y gente que no. Digamos, ¿cómo se trabaja ese disenso? Comunicación, comunicación, comunicación. Okay. Y creo que va muchas veces más allá del idioma. Me ha pasado de estar en expediciones en el año 2007, una expedición de polacos, todos polacos salvo yo no hablo una palabra de polaco, no sé, trataba de comunicarme con ellos, entender lo que ellos decían y de que ellos me entendieran a mí. Y después, en el caso del K2, éramos 6 personas de distintas nacionalidades, todos hablando distintos idiomas, es donde mejor nos comunicamos. Pero no lo hicimos con la palabra, sino de pronto con apertura de cabeza, tratando de comprender un poco, de ponernos en los pantalones de la otra persona, o en los zapatos de la otra persona, o en el montañismo en las botas de la otra persona. Eh, Algo que me costó muchísimo entender, incluso semanas después de que volvimos del K2, fue por qué es que uno de los integrantes en un comienzo dijo y después impuso que yo bajara de la montaña. Yo en ese momento no lo estaba viendo, yo estaba concentrado en fotografiar y en subir la montaña. Y las condiciones de la montaña, por las avalanchas, por la profundidad de la nieve, implicaba que yo no podía estar distraído tratando de fotografiar mientras escalaba. Yo estaba detrás del resto del grupo fotografiando, tratando de buscar una fotografía que mostrara las condiciones del clima y no era el momento de hacerlo. Con lo cual tuve que dar un paso atrás. Y yo creo que en gran forma el éxito de la expedición se dio no solo por mi participación dentro de la expedición, sino también porque yo pude dar ese paso atrás, porque yo escuché lo que decían los otros integrantes de la expedición. Me tuve que comer el orgullo, así como otros compañeros lo hicieron en otras expediciones. Pero hizo posible que mis compañeros llegaran a la cumbre y que la expedición de la cual yo participaba también tuviera éxito, que era algo importante para mí, ¿no? Bien, hay un par de preguntas con respecto a las montañas. Acá dice, Catalina dice, Tommy, me gustaría que nos cuentes cómo son las noches en la montaña, los sonidos y los silencios. Y después, Jorge Gómez pregunta si tuviste que usar oxígeno suplementario en el Everest y cuál es tu postura en relación al uso de oxígeno a grandes alturas. A ver, ¿cómo son las noches en las montañas? Yo vivo cerca de la Panamericana y no duermo como lo hacía en las montañas donde escucho los autos o de pronto hay algo que extraño y mucho y es el olor del pasto o de la tierra o incluso el del frío, que es algo característico, el de la nieve.
yo escucho los autos acá cerca y digo, Dios me libre, ¿qué estoy haciendo acá? Obviamente. Y me ha pasado muchas veces estando en las montañas cuando estábamos en medio de una tormenta o metidos en una carpa que se sacude por el viento con 160 kilómetros por hora y pienso qué podría ser peor que estar ahí. Y mi respuesta fue siempre estar en Buenos Aires en medio del tráfico. Eh, o sea, prefiero estar en medio de una carpa, en una tormenta, aislado durante una semana o 5 días si es necesario y no una hora en medio del tráfico yendo al centro. O escuchar, no sé, el viento afuera, a mi alrededor. Lo que es más difícil es salir de la bolsa de dormir con 40 o 50 grados bajo cero, pero eh, es, sarna con gusto no pica, dice. Y Y esos después días, con respecto, antes de la otra pregunta, pues estás hablando de quedarse adentro y demás. Te pregunto ahora, que hay otra pregunta que tiene que ver con esto. ¿En qué pensás? ¿Qué haces esos días? 5 o 6 días adentro de una carpa, que no te puedes mover casi. ¿Qué haces? ¿Dónde pones tu cabeza para sostenerte? Porque también eso nos sirve a todos, nosotras y nosotros que estamos acá encerrados de alguna manera, no por hacer una cumbre, pero sí por esta realidad que nos toca. y es algo que suena tonto tal vez, pero algo que pienso una y otra vez es, cada vez que llovió paró. Okay. Y lo pienso una y otra vez ahora. Yo creo que esto va a pasar. Eh, Esto es algo temporario. Y trato de ver lo mejor de esto, de este aislamiento. Para mí algo positivo y grandioso es estar todos los días con Liam, con mi hijo, o haber pasado 3 meses en la casa con mi madre. Creo que uno de pronto descubre cosas distintas que antes dábamos por sentadas. Hoy no podemos ir y tener un asado con amigos, pero de pronto es buenísimo poder estar acá con mi hijo día a día y descubrir que nos llevamos muy bien, que nos entendemos bien, eh, estamos comunicándonos, que nos divertimos, discutimos también, pero por otro lado estoy aprovechando este momento en que no puedo salir y hacer un montón de otras cosas para aprender más, para mejorar mis habilidades en lo que es fotografía o editar las fotos, borrar fotos y modificar archivos que dejé tirados durante un montón de años por no estar acá en casa. Entonces trato de sacarle provecho a este momento donde estoy obligado a estar acá sentado, en esta silla o en este departamento chico en el que estoy viviendo. Eh, y de la misma manera me pasó, respondo a esta pregunta sobre el oxígeno. Yo Sí. cuando fui al Everest en el año 95 fui con la idea de subir sin oxígeno. De hecho, llegué hasta el campamento 4 eh, sin el uso de oxígeno. Eso es 8.000 metros de altura. Eh, Cuando estábamos preparándonos, o yo estaba ya en el campamento 4, preparándonos para la mañana siguiente en que íbamos a salir hacia la cumbre, dos de mis compañeros tuvieron muchas dificultades en llegar al campamento 4, con lo cual salí a buscarlos, para ayudarlos a que llegaran a la carpa. En lugar de estar 5 minutos, que es lo que me llevó a mí llegar a ellos, tardé 45 minutos en volver con ellos hasta la carpa, y ahí sufrí congelamiento de los dedos de los pies y de las manos. Por este motivo, cuando bajamos al campamento base para asistir a estas personas que estaban con muchas dificultades, que nos llevó 3 días, 4 días más o menos hacerlo, en el momento en que surgió la posibilidad de decidir quiénes iban a subir, yo estaba en condiciones de volver a hacerlo. Pero la condición del líder y del resto del grupo fue para maximizar las probabilidades de éxito y de que yo llegara a la cumbre, querían que yo usara oxígeno. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Aumenta la circulación de la sangre, la hace menos viscosa, aumenta la temperatura corporal. Entonces ahí implicó adaptarme yo también a lo que imponía el grupo de alguna manera, para poder tener éxito. Yo creo que si no hubiera usado oxígeno, no llegaba a la cumbre, por el congelamiento que ya tenía en los pies. Con lo cual, a ver, ¿qué es lo que opino de usar oxígeno? Y es mejor no usarlo, obviamente. En mi caso, había un montón de otras cosas en juego. Yo era un integrante de una expedición y yo quería llegar a la cumbre del Everest. Para esto tuve que ceder en algo que para mí era importante, que era no usarlo.
no usar el oxígeno. El Everest está ahí, voy a poder volver a subir si quiero sin oxígeno. La idea es tal vez algún día hacerlo, no lo sé. Bien, acá te preguntan, hay muchas preguntas sobre montañas, preguntan ¿con cuál te quedas? ¿Con la cordillera de Nepal o de Pakistán? ¿Y cuál fue la montaña más difícil que subiste? ¿El K2, el Everest? ¿Cuál consideras que fue la más difícil? Y preguntan por tu experiencia en el Cholatse. A ver, Nepal tiene, ambos países o la cadena de los Himalayas es lindísima y es muy diversa. He estado en Nepal, en Pakistán, también en China. Y cada país tiene su característica particular. Inicialmente me enamoré muchísimo de los Sherpa, de la cultura, de los budistas o de la filosofía. Son pacíficos, son personas que te abrazan, están siempre sonriendo, con miedo escalando la montaña, porque saben de los peligros que hay. Muchos Sherpa mueren mientras están cargando bultos para nosotros y hacer posible que nosotros lleguemos a la cumbre, y sin embargo se detienen después de un día de cargar 25 kilos en su mochila hasta los 8.000 metros de altura, con una sonrisa te dicen, ¿en qué te puedo ayudar? Vas a Pakistán y inicialmente el impacto de la gente es negativo. Te da la impresión de que están siempre pidiéndote algo, el mangazo, parecido a lo que pasa muchas veces acá en Argentina. Hay un interés más personal o propio, vienen y te piden un par de botas, una colchoneta, y de pronto la esconden detrás de una roca, la venden y después a los 10 días te están pidiendo otra más. Al llegar a conocer a los pakistaníes, y lo hice a través de un libro en el cual trabajé, realmente llegué a conocerlos mejor y a quererlos y muchísimo. Creo que son personas grandiosas y lamentablemente hay musulmanes extremistas como lo son eh, a ver, los yihad o los talibanes, por ejemplo. Eh, pero no todos los musulmanes piensan de la misma manera, con lo cual hay musulmanes que son grandiosos. Tengo muy buenos amigos en Pakistán y después también en Xinjiang, que es la región hoy ocupada por China, que limita al norte de Pakistán con, digamos, y Nepal, digamos, en la parte de los Himalayas, que también son musulmanes. Creo que lo que hace al lugar no es solamente la geografía, que también la tenemos acá en Argentina. Argentina tiene en los Andes lugares que son lindísimos, son soñados. Creo que Y mucha de hecho gente viene de están Nepal. preguntando acá si conoces las montañas de Catamarca. Hay un catamarqueño que No, está preguntando muy inspirado que si conocés los 6.000 de Catamarca. no, y es algo pendiente. Sí, sí, Pasé por Catamarca así medio perimetralmente y me encantaría ir a las montañas. Um, También al círculo de los volcanes. Creo que Argentina no tiene nada que envidiarle a muchos otros países. Y creo que eso es lo lindo justamente de haberme dedicado a esta vida como profesional de la montaña, ¿no es cierto?, de la naturaleza. He descubierto lugares justamente por esta curiosidad por el montañismo o por lo natural, lugares con los que jamás imaginé que encontraría, digamos. A mí me llevó a Nepal simplemente a escalar el Monte Everest y de pronto encontré lugares que son lindísimos, lo mismo con Pakistán, o incluso la región del Fitzroy o el Aconcagua, en Mendoza. Hay sectores en Mendoza que son lindísimos. Salta es una provincia que tiene una geografía, o Tucumán, una diversidad geográfica. Yo siempre imaginé que era altiplano, así con lo que se ve en Quilmes, y hay selva y un montón de cosas que muchos argentinos desconocemos. bien, te interrumpí con respecto a lo del Cholatse que te preguntaban, si querés contar tu experiencia. El Cholatse fue mi primera expedición a Nepal en el año 93. Y inicialmente iba para subir en un grupo de 6 personas, pero a los pocos días de llegar al campamento base empecé con había estado un poco eh, enfermo en algún momento, empecé con una bronquitis que se fue agravando y se complicó hasta transformarse en un edema pulmonar, con lo cual me tuve que quedar en el campamento base durante una semana mientras el resto de la expedición ascendía a la montaña.
Y el día anterior a que ellos llegaran a la cumbre, salí solo desde el campamento base hacia la parte alta de la montaña. Esto implicó básicamente arriesgar y mucho mi vida, porque cualquier error que hubiera cometido habría sido evidentemente el último, por lo empinado y lo técnico que era el ascenso de la montaña. Con lo cual hubo un momento en que, primero al salir del campamento base, lo que hice es dejar 2 notas que escribí a lo largo de la noche, previa a salir. Una era a mis padres diciéndoles que la responsabilidad era toda mía, y después la segunda nota para mis compañeros de expedición diciéndoles que si yo no regresaba en 3 días que no me buscaran y que se fueran. Esto implicó un compromiso al 100% con el salir hacia la parte alta de la montaña y escalar solo, sabiendo claramente que podía no regresar. Ahora, fue importante cuando estaba escalando la montaña el tener esto muy presente, porque me cuidé y muchísimo. Mi interés no era morir en la expedición, sino regresar a casa con la cumbre, digamos. No por la cumbre en sí, ya se transformó en otra cosa y era mucho más importante que el simplemente alcanzar una cumbre. Era el volver a casa, no sé, con la sensación de que había hecho, de que había dado de mí lo máximo para poder cumplir con un objetivo o con un proyecto que tenía en mente. Eh, lo que lamenté mucho fue que esto generó un conflicto importante con el resto del grupo. En cierta forma, la respuesta la tuve unos años después. Me convertí en la manzana podrida, si lo quieren llamar así, del grupo. En gran medida porque, a ver, al llegar solo a la cumbre, le quitaba total importancia al hecho de que un grupo hubiera alcanzado la misma cumbre. Cosa que no tenía intención alguna de hacer, digamos, ¿no? Fue algo personal de ellos también. Y durante casi un mes cuestionaban que yo hubiera tenido éxito, que yo hubiera alcanzado la cumbre, hasta que de pronto mostré una diapositiva donde se reflejaba en mis anteojos la cumbre. Lo que dijeron es, hablando mal y pronto, hijo de puta, llegaste a la cumbre, o sea, que eso fue, creo que era lo que no querían ver o no querían escuchar en ciertas maneras. Pero me sirvió muchísimo para el año 95 en que fui al Everest, en que de pronto el líder de la expedición me dijo, ¿querés ir a la cumbre? Tenés que subir sin oxígeno. Ahí entendí la importancia de ser parte de un equipo. Y no quise volver a cometer ese error. No quería volver peleado con mis compañeros de equipo. No quería ser otra vez la manzana podrida. Quería ser un integrante de una expedición de la cual yo me sentía orgulloso de ser parte. Y implicaba subir sin oxígeno hasta la cumbre del Everest para ser parte de ese grupo. Una vez más, yo ya no era un individuo, era un integrante de un grupo, de una expedición. Clarísimo. Acá Carlos Bonjour está preguntando si tuviste caídas. Sí, demasiadas. Bueno, ¿cómo te levantaste entonces? Hay 2 que resuenan y mucho. Una fue en Yosemite, escalando en roca, una pared que llevó 4 días de ascenso. Tuve una caída, mi compañero no me estaba dando seguro, o estaba medio distraído cuando yo me empecé a caer y aterricé con la cola sobre una roca, cayendo 20 metros más o menos. Me rompí el trasero, literalmente hablando también. Lo que hicimos, estábamos en un punto de inflexión. Ya estábamos en el segundo día, con lo cual descender era mucho más complejo que continuar ascendiendo. Y creo que muchas veces uno está en un punto donde es importante reconocer que tenés solo una forma de hacer las cosas y es seguir para adelante.
y fue importante lograr dos cosas. Una es no culpar a mi compañero por mi caída y apoyarme en él para seguir adelante juntos. Me dolía muchísimo la quebradura de los huesos, estaba golpeado por todos lados, sobre todo por pegar en la roca, y fue importante contar con un compañero que lo primero que hizo es pedirme disculpas. Y seguimos juntos hasta llegar a la cumbre del Half Dome, que fueron... lo notable es que me empezó a doler muchísimo el cuerpo al día siguiente de bajar de la montaña. O sea, mientras estábamos escalando, el dolor que sentía era secundario. Y después la segunda caída fue la del Monte Everest en el año 98, donde en el año 96 hubo una tormenta que se hizo muy conocida, de hecho se hizo una película sobre esto que se llama Everest, estuvo hace poco en Canal 13 en el aire, estuvo en los cines hace unos años, pero narra un accidente donde fallecieron 12 personas en tan solo 3 horas. Esto sucedió en el año 96, al año siguiente de que nosotros hicimos cumbre. Y acá vino una respuesta muy clara. Yo había contado en un momento cómo cuando estábamos por salir hacia la cumbre, tuve que retroceder desde el campamento 4 para ir a asistir a un par de compañeros míos. Viendo la situación en la que se encontraban estos compañeros, y es algo que he hablado una y otra vez a lo largo de la expedición, nuestro objetivo más importante era no llegar a la cumbre era importante para nosotros, pero que todos regresáramos a casa era lo más importante. Y esto implicaba que nos cuidáramos los unos a los otros. Entonces, una vez que notamos que había 2 personas en el grupo que estaban en malas condiciones, decidimos bajar todos juntos. En el año 96 hubo una situación muy clara donde varias personas estaban mal y quedó la gente desparramada en distintos lugares de la montaña. Decidieron seguir ascendiendo algunos y bajar otros. Y ahí es donde se desató una tormenta y fallecieron 12 personas, en distintas expediciones, pero en 3 horas nada más. Una de estas personas que falleció era muy amigo mío. En el año 98 salí para trabajar en el Everest filmando una expedición y la esposa de Scott Fisher me pidió si podía buscar personales de Scott en su cuerpo. Estuve, después de volver de estar en la cumbre sur del Everest, con el cuerpo de Scott, que había muerto 12 años atrás, hasta poder sacar la alianza, poder sacar un collar que tenía en el cuello y los grampones y un par de cosas más. Pero segundos después de estar con él o de dejar su cuerpo, yo tuve una rodada, caí 150 metros verticales más o menos. Y siempre digo que en la caída me rompí un par de costillas, me rompí la nariz, pero más importante aún el ego. Y digo el ego porque creo que cometí un error de principiante al dejar el cuerpo de Scott. Tal vez distraído por estar durante un rato con una persona muerta, un amigo muerto, por otro lado, estaba distraído, no estaba concentrado, y por este error de principiante es que tuve la caída. Lo que sentí primero y principal fue que, a ver, era sumamente afortunado al salir caminando de la montaña. Fueron más las veces que pensé en que me mataba en la caída que creo que no podía creer que no hubiera muerto cuando se detuvo o cuando me frené, que me frenó un manchón de hielo blando nada más. Pero lo primero que hice fue bajar hasta el campamento 4, estaba a 8.500 metros de altura cuando me caí, y me apoyé una vez más en mis compañeros de expedición, en los Sherpa que estaban ahí en la montaña, y lo que me pidieron fue inmediatamente que bajara para ser bendecido por un lama, algo muy importante para ellos. Para mí, en esencia, no, pero lo hice básicamente porque los Sherpas dejaron de ser un porteador o alguien a quien yo contraté como expedicionario para que me ayudaran a subir la montaña. Eran amigos, eran compañeros de expedición, eran compañeros de mi grupo.
y era muy importante lo que ellos opinaban al vivir en ese lugar y vivir la montaña de la forma en que la viven. O sea, para ellos en el Everest vive Chomolungma, que es la diosa madre del mundo para los budistas, y no podía subir la montaña o estar en ella si no respeto la creencia de ellos, que es algo tal vez a lo que yo, al menos en lo personal, me aferro y mucho cuando estoy en las montañas. Eh, Trato de respetar la montaña, pero también el entorno y también la gente que vive en ese entorno. Su cultura. Eh, y lo que hice es, 2 días después de la caída, empecé de vuelta el ascenso del Monte Lhotse, que es la 4ª montaña más alta del mundo. Y llegué a la cumbre a los 6 días de la caída, con la nariz rota, con las costillas rotas y con el ego roto, por suerte. Lo importante fue, de alguna manera, no volver a casa con una caída y un sabor amargo de, no sé, de una caída, digamos, de no tener una cumbre en mi haber en ese momento. O sea, ya una vez más, como en el Cholatse, no era solo la cumbre lo que estaba alcanzando, era el superar la dificultad, el superar esta caída. Yo siento que si hubiera vuelto a casa sin subir el Lhotse, tal vez no habría vuelto a escalar después. De hecho, algo que me pasó, y lo pienso hoy en que estoy ya sin ir a los 8000, es que no alcancé la cumbre de otro 8000 después del Lhotse, en el año 98, después de la caída. Y creo que tiene mucho que ver con eso. En parte me cuidé muchísimo más, tal vez no por casualidad, fui padre en el año 2004, unos años más tarde, y eso cambió definitivamente la forma en que yo encaro las montañas o las expediciones. Y después con la enfermedad de Victoria, más aún, se multiplicó muchas veces más. Eso ya implicaba no solo ser papá, que suena idílico cuando uno dice, uy, quiero tener un hijo, sino ya implicaba cuidar a la madre de mi hijo y asumir yo la responsabilidad de padre, eh, y no por mí, sino por mi hijo y por la mujer a la que yo amaba. Entonces, creo que es ahí donde se hizo mucho más fácil para mí el dejar las montañas o el renunciar a las expediciones, el renunciar o el decir que no a muchos proyectos que me propuso National Geographic, que es con lo que soñé décadas. Bueno, pero seguís trabajando con ellos, así que podés seguir Sí, soñando. en estos momentos sí, y de forma selectiva. A ver, si uno lo piensa objetivamente, tuve la oportunidad de crecer y de aprender a decir que no, cosa que muchas veces no supe hacer. Hoy estoy diciendo con una excusa espectacular, que es la de mi hijo. O sea, no puedo porque tengo que cuidar a mi hijo. Hoy soy el único padre. Años atrás, si me pasaba algo a mí, Liam tenía a su mamá y hoy ya no. O sea, soy el único padre que él tiene, con lo cual ya no puedo ser tan egoísta como para salir y arriesgar mi vida. Y por otro lado, creo que sería un muy mal compañero de expedición para muchos grupos, en cuanto a que no estaría pensando en la expedición nada más. Estaría pensando más en Liam que en escalar. Estaría pensando más en, listo, me voy a cuidar y no voy a dar este paso que necesito dar ahora para poder alcanzar la cumbre, porque lo tengo a Liam en casa, esperándome. Bueno, hay muchas preguntas que no te voy a poder hacer porque son las 8, pero 2 mensajitos. César, que es escalador, dice cuáles son, César y Cristian, dicen cuáles son tus próximas montañas o tus nuevos desafíos. Y Cacho Montedo dice que en el 99 fuiste su instructor y compañero de cordada en el curso de Cava en Bariloche y que ibas con tu perra Kim y que te manda un beso. Otro Así que grande. bueno, las próximas montañas es la pregunta de 2 o 3, y la otra pregunta es, ¿qué se siente cuando logras el objetivo? Como si el objetivo mayor era el Everest o si era el K2, ¿qué se siente cuando llegás? ¿Cómo volvés? ¿En qué otras cosas encontrás esa misma sensación en la vida? Si la encontrás. A ver,
objetivos en estos momentos pasar la pandemia. Eh, algo que me costó bastante empezar a planear de vuelta el ir a las montañas, un poco por lo que estaba contándoles recién de Liam. Eh, Hace pocos días empecé a tener ganas de vuelta de ir al Fitzroy, a la Patagonia. Eh, Me estoy dando cuenta de que no hace falta ir a un Everest hoy para seguir escalando montañas. Y hay montañas de 3.000 metros que son lindísimas también. Hay un montón de... Lo que estoy haciendo en estos momentos es tratar de mantenerme físicamente en forma. Y lo hago por dos razones. Una es que, tal vez la más importante, me aguanta mejor Liam. O sea, me convierto en un inaguantable yo si no hago actividades físicas, digamos. Pero no me aguanto yo mismo, digamos. Con lo cual Liam menos aún. Pero, por otro lado, me parece importante, quiero seguir escalando. Eh, y para eso necesito estar en buen estado físico, necesito estar preparado para el día en que pueda hacerlo, salir y hacerlo, y no tener que tomarme 1 o 2 años para entrenarme y poder estar preparado para hacerlo. Lo llevé a Liam a Nepal hace 1 año y medio y fue lindísimo compartir ese lugar y ese espacio con él, sin escalar una montaña. Con lo cual estoy descubriendo otra cosa también, que no necesariamente tengo que ir a la cumbre de una montaña para disfrutar de la vida. Eh, Algo que está cambiando también es, siempre me apasionó la fotografía de los animales salvajes y de los entornos extremos. Y es un poco eso a lo que me estoy orientando con National Geographic. No es solamente trabajar en lo que es aventura o montañismo extremo, sino de pronto ir a lugares donde otras personas no tienen interés en ir porque hace mucho frío o porque está muy aislado o porque no tienen un hotel al cual pueden ir a dormir. Entonces, yo más que montañista me considero un aventurero, tal vez un aventurero de la vida. Me gusta la adrenalina, pero la adrenalina no es solamente haber encontrado adrenalina de sobra cuidando a Victoria, por llamarlo de alguna manera, o de pronto en el día a día con la pandemia, ¿no? Eh, y después, la segunda pregunta que me habías hecho, Es dónde empezó a volvés a olvidar. sentir, dónde volvés a cuando, primero, qué se siente cuando llegas a la cumbre, un objetivo que tenías, digamos, sea cual sea tu cumbre, qué se siente y cómo volvés a replicar en otros ámbitos de la vida ese sentimiento. Bueno, esa fue una pregunta que me hice una y otra vez cuando llegué a la cumbre del Everest. Eh, y lo que tuve que recordar es que mi objetivo no era llegar a la cumbre del Everest nada más. Y algo que me pasó también, que fue tal vez tan frustrante como el haber alcanzado la cumbre del Everest, es que mucha gente más comenzó a alcanzar la cumbre del Everest. Entonces dejó de ser algo especial. En el año 95 fue el primer argentino en llegar a la cumbre del Everest y vienen, te golpean la espalda, o me dieron medallas, o salían todos los diarios, revistas, o lo que fuere. Lo primero que hice es, me fui a las montañas. Pero dije, no, esto no es por lo cual yo escalé el Everest. O sea, no me interesaba llegar a la cumbre del Everest para que me dieran una palmada en la espalda. El que necesitaba darse la palmada en la espalda era yo, a mí mismo, no que otros me la dieran. Y lo que más logré fue, en primer lugar, siempre me sentí muy tímido y tal vez hasta inseguro de mí mismo. Lo que más logré alcanzando la cumbre del Everest fue confiar más en mí mismo y decir, lo hice. Así como terminé la carrera de agronomía, logré alcanzar la cumbre del Everest. Y el objetivo siguiente, a mi sorpresa, era, sí, empezar con las 7 cumbres, que es la montaña más alta de cada continente. A los pocos años empezó a haber un mendocino, Ever Orona, que quiso escalar las 7 cumbres y me molestó muchísimo la publicidad o todos los medios que empezaron a surgir, que era una competencia entre Ever Orona y yo. Y dije, de esto me bajo. No me interesa competir con otra persona y dejé el proyecto de lado. Con lo cual mi objetivo era alcanzar la cumbre de los 8000. Pero entre medio se dio la posibilidad de trabajar con
National Geographic, convirtió en el verdadero Everest para mí. O sea, ese fue mi próximo objetivo. Y una vez que estuve ahí, la vida me puso esto, tal vez que es el diagnóstico de cáncer de mi esposa, o en esos momentos mi ex mujer. Estando separados con Victoria, cuando ella fue diagnosticada, lo primero que hice es decirle a ella, de esto nos hacemos cargo los tres, vos, Liam y yo, y especialmente vos y yo. Traje a Victoria a mi casa, traje a Liam a mi casa, y al año y medio nos casamos. Con lo cual, lo grandioso de eso fue, no viví el cáncer de Victoria o esto que la vida nos había puesto como como algo trágico o dramático, sino como una oportunidad. Y creo que es lo que traté de ver en la caída que tuve en el Everest en el año 98 y la que tuve en el 93 en Yosemite. No quiero ver las cosas de forma negativa. Para mí, y para Victoria también, el cáncer fue una oportunidad de perdonarnos el uno al otro, de volver a juntarnos y de casarnos, y de hacer las cosas bien, dejar de pelear, dejar de discutir, dejar de ser estúpidos, que es lo que estábamos haciendo. Yo mismo estaba avergonzado de muchas cosas que hacía como padre y como marido, o como ex marido. Y viví eso como una oportunidad para decir, te amo y sos lo más importante para mí, y Liam es lo más importante para mí. Y es ahí donde de pronto dejar a National Geographic y dejar los 8000 se hizo tanto más fácil. No fue fácil, pero fue más fácil. Y creo que tal vez es mi Everest hoy en día, ¿no? Es el agarrar y decir, quiero disfrutar de la vida, con lo bueno y con lo malo que tiene, con las caídas y con los golpes que nos damos. Que lo tenemos todo, lo estamos viviendo hoy todos, no hay distinción de ricos o pobres o educado o no educado. Acá estamos hoy viviendo un virus o viviendo con un virus que elimina a cualquiera, principalmente al que no se cuida. Entonces, no sé, creo que esto es tal vez lo que más trato de transmitirle a Liam incluso. Y es lindo ver que él se cuida solo y que me cuida a mí. Él mismo decide, no me voy a juntar con amigos que me llaman para juntarme, porque, qué sé yo, me mira y me dice, sos un viejo, entonces mejor te cuido. No sé Muchísimas si te gracias. respondo. Respondiste ampliamente todo, así que de mi parte solo agradecerte tu participación, tu experiencia y bueno, hay un montón de mensajes de agradecimiento. Así que le doy la palabra a Matías Pereira que va a cerrar el encuentro. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a Carlos, gracias a vos también, Sol. A Gracias. todos. Bueno, me pasa lo siguiente, Tommy, te escuché por segunda vez. En otra oportunidad fue cuando tuvimos el encuentro de la juventud que te invitamos como disertante. Y otra vez hoy, la verdad que es impresionante escucharte con esa tranquilidad. Sinceramente, la energía que me transmitís, esto me pasa a mí, seguramente a muchos de todos los que hoy te están escuchando, te seguiríamos escuchando porque es impresionante ponerse un ratito en tus botas, como vos dijiste. Y la verdad que en estos momentos es necesario poder tener a alguien con este tipo de experiencia. Y bueno, Tommy, muchísimas, pero muchísimas gracias por tus palabras y por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes y gracias Carlos, gracias Sol, gracias Matías. La verdad es un placer. Siempre me voy a acordar y muy bien de Córdoba. Tuve la suerte de estar varios días ahí con ustedes y fue un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Ahora.